Buenas tardes, mi nombre es Kevin Vázquez y quiero hacer un video para mi papá. Papi, esto para ti. Pero tengo que dirigirme a más personas porque lo voy grabando y subiendo por mi canal de YouTube. Y con eso no digo que tengo un canal de YouTube. No se estamos dando esos aires. Es que es una manera muy conveniente de grabar y pasárselo a múltiples personas, no con la intención de agarrar audiencia, ya que cualquiera que le interesara este video es miembro de una iglesia, me imagino. Así que no quiero distraer en esa forma, pero eh, es para ti, papi, porque como tú estás en casa y ya no entras ni sales, pues quiero que escuche algo de la palabra, ya que lo que se escucha en la radio no, no tiene un carácter de edificación y tampoco no hay una iglesia hispanohablante cercana. Entonces, agradecido por los años en que me instruiste en el Evangelio, quiero dejarte el consejo de la palabra. Y para cualquier otro que esté escuchando, esto ni es un sermón, puede ser una enseñanza en el sentido general, en el sentido especial o particular de la iglesia. Tampoco lo puede ser, ya que aquí no se reúnen los oficiales de la iglesia para supervisar, pero sí podemos dar un estudio privado, que vamos a decirle un consejo para mantenernos dentro de la legitimidad, ya que ningún hombre, aunque soy un oficial ordenado en la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, ningún hombre debe de hablar públicamente sin una licencia de poder hacerlo, ya que los tiempos están peligrosos y por más inteligente o dotado que sea el hombre, si lo hace fuera de la legitimidad de la Iglesia, está acarreando peligro no solamente para sí mismo, sino para su prójimo. Pero como esto es para papi, esto se conduce dentro del ámbito de la adoración hogareña. Así que, papi, te voy a leer el Salmo 47. Y este salmo, el Salmo 47 es increíble. Y solamente voy a leer algunas palabras. Tenemos la Biblia. Estoy usando la Reina Valera en este momento, no porque sea la mejor. De hecho, mi favorita traducción es la B de burro TX, BTX, porque traduce al español literalmente, directo de los idiomas originales. Pero usamos la Reina Valera porque es la versión que todos tienen y es una buena versión, no hay nada malo en ella. Así que Salmo 47, para la edificación de todos. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal. Salmo de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron
como el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Bien, la palabra de Dios aquí en el Salmo 47 habla generalmente de lo que es la gloria y la majestad de Dios nuestro Rey. Habla de la alabanza y de la adoración que solamente Él se merece. Pero principalmente debemos de ver esto no solamente como un privilegio poético. Un salmo es una de las canciones, de los poemas, compuesto por diferentes hombres hace miles de años, y el himnario del Señor Jesucristo. Vemos que el Señor, cuando se reunía con sus discípulos, dice la palabra que cantaron el himno, por ejemplo. El himno no es el himno del himnario que tenemos, porque no existía himnario. Cuando dice himno, el Nuevo Testamento se refiere a una especie de salmo. Y por eso es que dice Pablo en la palabra de Dios que le adoremos con salmos, himnos, cánticos espirituales. No es que son tres categorías. Las tres cosas son la misma cosa. Dios nos ha ordenado a adorarle no con nuestros inventos, nuestra imaginación, lo mejor que tengamos, como hizo Caín, que se inventó la manera en la cual debiera acercarse a Dios, sino que debemos acercarnos a Dios con las ideas que Él presenta, y Él presenta sus ideas a través de la revelación de los profetas, David y los salmistas siendo uno de ellos, para poder adorarle en la forma no que nos imaginemos, aunque nuestra imaginación sea buenísima, maravillosa. Vemos cosas artísticas que nos dejan asombrados, boquiabiertos. Lo que pasa es que el que no conoce a Dios puede hacer lo mismo. Se puede inventar una música que te deje el pelo blanco y el rostro brillando como Moisés cuando bajó del monte. Esto lo puede imitar el hombre, pero lo que el hombre no se puede inventar e imitar es la palabra de Dios, la revelación de Dios, que son los 150 salmos y en particular el 47. ¿Cómo lo sabemos? El verso 1. El verso 1 no comienza donde dice pueblos todos, Salmo 47, verso 1. No, en esta Biblia sí. En la Biblia hebreo, en el que se escribió la palabra de Dios, el verso 1 comienza al músico principal. Aquí dice músico principal, en el hebreo el director, el dirigente. Lo que Dios quiere transmitir en el primer lugar es que la adoración de Dios es la idea de Dios, pero además de eso es el mandamiento de Dios. Se lo entrega al dirigente, se lo entrega a la persona que dirige la adoración de Dios, aquel ministro que ministraba en el templo del Señor. Aquel ministro tenía la obligación, no porque era la mejor idea levítica, no porque era el rendimiento musical más excelente, aunque me imagino que sí, era excelente, pero porque Dios lo ha dicho. Al músico principal no es una nota entre paréntesis, es el mandamiento del Señor mismo, es la revelación del Señor. De modo que en cuanto a la adoración de Dios no hay que ir buscando revelaciones frescas. Ahí está la revelación. Al decir al músico principal, Dios está diciendo, esto lo digo yo y se lo estoy dando a ustedes por mandamiento. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré, que en esos momentos no vamos a entrar a los hijos de Coré, sería otro tema, aunque muy relacionado, pero es un grupo dentro de la asamblea levítica, el cual se encargaba de la adoración de Dios. Así que la idea de la adoración de Dios y cómo debemos de dirigirnos a Él no es original. Es idea de Dios. Desde Génesis capítulo 1 vemos el patrón de cómo Dios quiere que le adoremos. Ocurrían ciertas cosas, fueron hechas ciertas cosas, el cielo, la tierra, las lumbreras y todo. ¿Y qué dice después de todos los versículos? Casi todos los versículos.
Y fue la tarde y la mañana, un día o 2 días, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el módulo de la adoración en el cual se adora y se acerca a Dios es por la tarde y por la mañana. Tarde y mañana, tarde y mañana, tarde y mañana. Por eso es que vemos en los salmos que hay adoraciones en el templo, hay adoraciones para acercarse a Dios y hay adoraciones para las velas o los guardias de la noche, porque se adoraba en el día de adoración se adoraba por la mañana y por la tarde. Y eso es lo que ha practicado la iglesia, primero en su etapa israelita y luego en su etapa que encaja todas las naciones que veremos en el Salmo por miles de años. Solamente durante los últimos 50, 75 años nos hemos olvidado de ese patrón bíblico por la mañana y por la tarde. Pero vemos que hay instrucciones y por eso que es tan importante ese preámbulo del Salmo al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. ¿Y cuál es el mandamiento que da Dios? Que Dios pide y exige que su pueblo cante. Dios exige que su pueblo declare en el versículo 1 del capítulo del Salmo 47, verso 1, lo que Dios exige es no solamente que Israel, quien está recibiendo la revelación de Dios y el mandamiento levítico de adorar a Dios, no solamente Israel, sino todos los pueblos, batir las manos. Batir las manos, cuando uno está adorando, esto se hacía mucho antes, ya no se hace. Batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, aclamar. Esto es grito. Con la palpada de las manos y con los gritos se exige que adoremos a Dios. De modo que no es solamente una promesa para un pueblo que desciende de Abraham, y digo Abraham porque Abraham será mencionado en el versículo 9 de la versión Reina Valera. No solamente ahí, sino también lo veremos en el Nuevo Testamento cuando Pablo predica el Evangelio en Gálatas, lo predica a través de la cosmovisión abrahámica. El Evangelio Abraham lo entendió, fue por fe que él se acercó a Dios. Así que veremos que esta fe abrahámica no es solamente para aquellos que descienden biológicamente del anciano, sino para todos los pueblos. Todos los pueblos están llamados en este momento a batir las manos y a dar gritos, a clamar a Dios con esa voz de júbilo. No lo están haciendo por recibir una sensación, ni lo hacen ni lo dejan de hacer porque sienten el ánimo o están desanimados. O sea, la experiencia personal sí es importante, pero no es fundamental a la adoración. Verso 2 es la razón por la cual sabemos eso. Cuando dice la primera palabra del versículo, ¿por qué? Al decir porque Jehová el Altísimo, aquí la palabra Jehová, déjame ir el hebreo en un momentito. Ki Adonai, porque el Señor, Adonai, el Señor. Porque Jehová, o una traducción un poquito más firme, porque el Señor, el Altísimo, el Elión, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. O sea que no es yo vine a recibir una bendición. No es yo vine a hacer esto, a hacer aquello. No es yo vine a recibir esto. No, el por qué. El fundamento, la justificación por la cual nos acercamos a la adoración al cual Dios nos llama, esta invocación. Antes de comenzar el servicio de adoración, el ministro convocaba a la iglesia. Y cuando el ministro convoca a la iglesia es constituido en la presencia de sus miembros y oficiales.
Porque Jehová o el Señor el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. La base de la adoración cristiana no es la experiencia humana, es que Dios es temible y es Rey y es grande, y todas estas calidades no sobre el ambiente sobrenatural donde Él mora, sentado en un trono de justicia, invisible al ojo carnal, pero en un lugar maravilloso, sino sobre toda la tierra. O sea que si vamos recogiendo los indicios, estamos viendo a un Dios que es temible, omnipotente, es grande, es maravilloso, obviamente sobrenatural. No lo estamos viendo en la actualidad, en este momento no lo vemos con los ojos carnales, porque ojos carnales que lo vean morirán. Pero vemos que Él reina, obviamente, sobre un trono en un espacio sobrenatural, pero dice que también reina sobre la tierra. De modo que aquí hay una apelación a Génesis capítulo 1, donde dice que Dios creó no el cielo, sino los cielos, crea el trono del Señor, el ambiente sobrenatural que le decimos el cielo. Se fue para el cielo, se fue para la gloria. Crea el ambiente sobrenatural que Elías vio y su sirviente vio cuando se le abrieron los ojos en el monte y el monte estaba lleno de carros de fuego. Creó esos cielos, y también los cielos que son los astros, digamos que es una especie de segundo cielo, el sobrenatural siendo el tercer cielo, y crea el cielo que está aquí mismo, aquí la atmósfera de la tierra donde plantó al hombre, pero también es rey sobre toda la tierra. O sea, aquí indica que no solamente en Jerusalén, el lugar donde ellos estaban adorando, sino a través de todo el mundo y todas las naciones, Él es rey. Él reina en lo sobrenatural y Él reina sobre lo natural. Y como tenemos ese fundamento fuerte que no es de experiencia ni de un hazme sentir, aunque uno sí puede sentirse bien, porque hay un fundamento de la gloria temible y grande de Dios. Por ende, vemos que Él somete. Algunas versiones hablan en el pretérito. Dicen que Él sometió a los pueblos bajo nosotros. Y eso es correcto, porque ya Dios a través de Israel monárquico, vamos a decir desde el año más o menos 1040 o 1050 antes de Cristo, hasta la caída del Reino del Sur, Judá, en el sexto siglo antes de Cristo, Dios a través de ese reino que David expandió hasta el río Éufrates, se estaba cumpliendo la promesa de Abraham, pero ese Israel, bajo probatoria, fracasó anchamente en llevar a las naciones a la adoración de Dios, aunque aquí vemos en el 47, en el Salmo 47, que la intención de Dios es todo lo opuesto, es que Israel hubiese llevado a todas las naciones a adorar a Dios, lo mismo que Dios le mandó a Adán, el primer hombre, que llene la tierra de adoradores. Israel vemos que fracasó anchamente, porque la tierra, en vez de ser llenada de la gloria de Dios, la llenaron de violencia y de idolatría, por el cual se espera uno que venga. En lugar de Adán, en lugar de Israel monárquico, uno que venga y sí cumpla con ese mandato de llenar la tierra de adoradores que, versículo 3, someta a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Así que Israel está celebrando algo y cantando y adorando algo que ocurre en el pasado, y vemos que sí, especialmente en el evento de David cuando lleva el arca. Personalmente, aunque todos los estudiosos, nadie puede decir con exactitud a cuál evento monárquico se está refiriendo este salmo, porque pudiera encajar con varios eventos, pero el evento de David cuando lleva el arca, que el arca va subiendo de Filistea a Israel y va subiendo por grados al templo y el hombre empieza a danzar,
estamos viendo cómo asciende la gloria de Jehová a través de ese arca, porque el arca, esa cajita santa que contenía los mandamientos y algunos elementos de la adoración levítica, a medida que está entre el pueblo de Dios, significa, tipifica que Dios está entre su pueblo. Y cuando está David trayendo en victoria sobre los filisteos ese arca otra vez al templo, David ni es sacerdote ni es levita, sin embargo es el rey. Vemos que él está tipificando que uno que es rey vendrá y hará y cumplirá con lo que los sacerdotes de Israel no han podido cumplir, que nacen y mueren constantemente, y lleva la gloria de Dios al lugar santísimo. Así que ese sometimiento a los pueblos o de los pueblos debajo de nosotros, de la comunidad que le adora, es muy esencial a la adoración de Dios. De modo que el pueblo que le adora, versículo 4, confiesa que Él mismo, Él es el que elige nuestras heredades. No es que nosotros vayamos, dame ese monte, lo voy a conquistar. Y aún el que lo dijo, el que dijo esas palabras, Caleb, lo dijo porque primero Dios lo había declarado para él. Así que el pueblo que le adora, lo adora como un niño dependiendo de un padre, sabiendo que el padre elegirá una heredad agradable para ese hijo. La hermosura, dice el versículo 4 de Jacob, esta palabra hermosura, bueno, cuando se imprimió la Reina Valera del 60, hermosura, se pudiera decir que, si uno dice, esa es la hermosura de este hogar. Claro, belleza se connota, pero en realidad lo que está hablando es del orgullo de ese hogar. No digo orgullo en el sentido pecaminoso, sino aquello por el cual uno puede sentirse orgulloso de ser eso, como cuando uno dice, soy orgulloso de ser de tal país, soy orgulloso de esto, de aquello, algo grande que esa persona ha hecho. En este caso, la hermosura de Jacob es que Jacob haya sido escogido, siendo el hijo menor, haya sido escogido para ser el heredero de las naciones, el cual se lo había prometido a su abuelo Abraham, y el cual repite constantemente, ensayando constantemente en la adoración, toda la nación de Israel biológico. No porque Jacob era el mejor, sino, última frase del versículo 4, porque Dios lo amó. La base de nuestro orgullo, de lo cual no pudiéramos jactar, si no pudiéramos jactar en cualquier cosa, es que Dios nos ama, señores. Papi, Dios nos ama. Ese es el fundamento de todo esto. No es que yo lo ame a Él, y eso es importante, amarás a Dios con el todo. No es que eso no sea importante, eso es un mandamiento clave. La confesión principal de Israel es que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Pero por debajo de eso, el fundamento, la base, la justificación por el cual nosotros podemos amarlo a Él y ni siquiera pensar en Él, es que Él nos ama a nosotros. Y aquí introduce la nota musical, Selah. ¿Qué significa? Pausemos por un momento. La hermosura o el orgullo de Jacob, al cual nos amó. O al cual amó, disculpe. Selah. O sea, hay que dar pausa ahí. El amor de Dios es que Dios se ha revelado al hombre. No solamente a Israel biológico, no solamente a Israel monárquico, sino que a todas las naciones. Las promesas de Abraham nos alcanzan a nosotros en un rey sacerdote que habita entre nosotros, gana nuestras batallas, adquiere nuestro terreno, que a través de Jesucristo es todo el mundo. Jesús dice, toda autoridad me ha sido entregado en el cielo y en la tierra. Y en base a eso, debido a que Él dice eso, en el momento mismo Él dice, por lo tanto, y por todo el mundo.
Podemos predicar el evangelio a todas las naciones, a ser discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque toda autoridad se le ha sido entregada a ese rey tan grande y temible. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se le apareció a sus discípulos, les dio instrucciones, les mostró evidencias indubitables. Al culminar eso, ocurre el evento más histórico. No es solamente que Él fue crucificado, ni que resucitó, lo cual es importante. Fue levantado para nuestra justificación, sin lugar a duda. Pero eso no se quedó ahí. Jesús no solamente murió por nosotros, por el cual se puede decir que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, ni solamente resucitó, que fue levantado de entre los muertos, Él ascendió por nosotros. De modo como dice el catequismo de Heidelberg, que ahora un depósito de nuestra carne está allá en la gloria. Y como un depósito de nuestra carne está allá en la gloria, ha subido con júbilo, con alegría ha entrado Jesús a la presencia del Padre. Debido a que nuestra carne es depositada en el cielo, dos cosas ocurren. Y una de ellas es que ahora un depósito del Espíritu es derramado sobre nosotros. Nuestra carne entra porque Jesucristo entró como el primero y nosotros vamos detrás de Él. Pero además de eso, Él ha derramado en nuestro espíritu con dones sobre nosotros para que nosotros le adoremos al par y aún de forma más excelente y más completa que los hijos de Coré. Él entra allá a la gloria y se sienta. Y el segundo beneficio es que Él se sienta a la derecha del Padre, a la diestra, la derecha, o sea, en el lugar de autoridad, en el lugar de herencia. Ahí Él se sienta. ¿Qué pasa cuando el rey se sienta? El rey está reinando, hay paz, no tiene que levantarse a hacer nada, porque todos sus enemigos están siendo puestos debajo de sus pies y Él comparte esa victoria a través del Espíritu Santo con todos los que le adoran en espíritu y en verdad. Y al ser así podemos cantar. El próximo verso, el verso 6, dice: cantad a Dios, cantad, cantar a nuestro Rey, cantar. 4 veces el resultado de los efectos del reinado del Mesías que ha subido al cielo y se ha sentado a la derecha del Padre. El resultado es doxología, es adoración, es gloria a Dios. No se puede decir que cantemos una vez, hay que decir que cantemos 4 veces. Es el mandamiento que cuando la iglesia se reúne y canta, por eso que hay que cantar los salmos, hermanos, no solamente porque es un mandamiento que ignoramos anchamente. No solamente eso, pero cuando se reúne la iglesia el domingo y dice cantar, vamos a suponer que canten este salmo y lleguen a este verso número 6 y dice cantar en forma del imperativo 4 veces, lo que está ocurriendo en ese momento, que la iglesia le está gritando al mundo con voz de aclamación: les ordenamos que adoren a su Dios. Y el hecho de que muchos lo escuchen significa que el pueblo de Dios irá aumentando más y más hasta que todos los elegidos entren al pueblo de Dios. Y usted dirá, pero ¿y aquellos que no lo escuchan? Exactamente. Aquellos que no lo escuchan, no se le ha concedido el beneficio que se le concede a tu persona, a mi persona y a todos los que sí pueden escuchar. Gloria a Dios. 4 veces cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey no solamente de Israel ni de la iglesia, sino de toda la tierra. Y por lo tanto, verso 7, aquí dice cantar con inteligencia. En el hebreo dice cantar con un masquil. El masquil es una especie de salmo de instrucción para habilitar.
cuando un herrero va forjando, una de esas cosas que los herreros hacen cuando van fundiendo imágenes o construyendo edificios, toda cosa. Ellos lo hacen no al azar, no como sea, ellos lo tienen que hacer con inteligencia. De modo que la adoración de Dios no es una excitación frenética, no es un descontrol, no que el espíritu me agarró y me descontrolé. No, aquí dice que en el versículo 6, el resultado es que le cantemos con inteligencia. Y esto es una traducción dinámica por Reina y Valera. Es que le adoremos con masquil, es que le adoremos de una forma habilitada. Por ejemplo, gracias le damos a Dios por la home attendant. Ustedes saben lo que es eso. La home attendant viene y hace de todo. Pero la home attendant no me puede hacer una cirugía del cerebro. Necesito una persona habilitada que lo haga con inteligencia. Hay muchas personas. Yo tengo un vecino que me puede hacer un arreglo al carro. Pero si el carro necesita una reconstrucción del motor, yo no voy a llamar a mi vecino. Yo tengo que llevarlo a la franquicia, lo que le dicen ustedes el dealer. Esa palabra no existe en el castellano. La franquicia, hay que llevarlo a la franquicia y no lo compro donde especialistas lo van a tratar con ese vehículo. Lo mismo con el ministro que se para delante de la congregación. Cualquier persona con el Espíritu Santo puede hablar de las cosas de Dios. Pero hay de aquel que no sabe hacer la diferencia entre una palabra y otra porque no entiende nada de la palabra de Dios y se para y solamente porque puede hablar emocionadamente y llevar las emociones, se cree que es una persona que verdaderamente está habilitada y no es una persona que ha sido entrenada y probada por muchos ancianos para ver si sí tiene ese llamado de poder pararse y hablar las cosas de Dios con licencia. Hay que cantarle, pero con inteligencia, con masquil, habilitadamente. Y finalmente, la confesión del Salmo. Reinó Dios sobre todas las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios Altísimo. Vemos que ya la adoración de Israel no está contenida bajo un grupo racial, ni solamente el reino de Israel, sino que todas las naciones se están reuniendo como pueblo del Dios de Abraham. Varias versiones utilizan diferentes maneras de describir la manera en la cual los pueblos, aquí habla de los príncipes de los pueblos, y algunos dicen que se reúnen los príncipes de los pueblos, de las naciones, se reúnen con, no usan como, usan con el pueblo de Dios. Aquí dice como pueblo de Dios. Hay diferentes interpretaciones de esa preposición, pero lo importante es entender que Dios ahora agarra gente que no estaban en la matemática, estaban muy lejos de Israel y de la adoración de Israel. Y ahora le está abriendo el camino, no solamente, no es judío aquel que lo es simplemente por la carne, habla Pablo en la carta a los romanos, sino aquellos que por la fe se acercan a Dios. Los que se asemejan a Abraham porque creen en Dios, lo que Dios ha revelado. De modo es que yo puedo creer cualquier cosa que me pongan ahí en el YouTube, pero cuánto mejor es creerle a Dios porque Él nos ha ordenado a adorarle exactamente como Él pide. Los príncipes de los pueblos, significando las cabezas de las naciones y de los gobiernos. La visión del salmista es que él ve a todos ellos sometiéndose
a la adoración de Dios, lo cual no vemos en este momento. Aunque en todas las naciones se adora a Dios, pero los gobiernos todavía, la mayoría son rebeldes a Dios. Sin embargo, la visión que ve el salmista es la misma que vemos en el libro de Apocalipsis, donde el profeta, el apóstol Juan, está viendo esa visión de gente de todos pueblos, todas naciones, todos idiomas, acercándose a la adoración como un pueblo del Cordero que está sentado a la diestra del Padre y ahí sometido una vez y para siempre todas las naciones. Porque de Dios, verso 10, son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. En aquel día todos los escudos de guerra, cuando el guerrero llega de la guerra, coge el escudo cansado y lo pone en una esquina. En aquel día se almacenarán todos los escudos y serán puestos ahí a un lado. La guerra cesará y la adoración comenzará y podemos cantar no solamente 4 veces, como dice el verso 6, sino por toda una eternidad aclamaremos, alabaremos a aquel Cordero y no nos cansaremos. No nos dará sueño, no nos dará hambre, no nos cansaremos de aquello, porque con un cuerpo glorificado, resucitado, con un cuerpo nuevo, nosotros nunca nos cansaremos de darle la gloria a Dios. Así que, ¿cómo no cantarlo? ¿Cómo no cantar esa revelación? Yo quiero que me den una revelación, mírala ahí. ¿Cómo no anunciar eso? ¿Cómo no cantar eso en el día del Señor, el próximo domingo? Cántalo en el género que quieras, pero ¿cómo no acercarnos a Dios con aquello con el cual Él nos ha mandado a adorarle, que confiesa anchamente a Jesucristo el Rey, ascendido a la diestra del Padre, sentado donde Él gobierna y reina y todo lo que ocurre, mi hermano, papi? Gracias por darme este evangelio. Todo lo que ocurre está bajo su comando y nada se le escapa. Es digno de ser adorado. Así que espero que esto haya sido de bendición. Compártelo con mami. Y que el Señor te bendiga siempre. Gracias, papi, por todo lo que has hecho por mí.